Hola a todos y bienvenidos a la presentación del curso, la presentación del método Antifab. Durante los siguientes minutos te quiero transmitir una visión global de qué es lo que va a ocurrir durante los próximos 90 días, cómo hemos enfocado el curso y por qué pensamos que puede ser la mejor oportunidad para que alcances el mayor nivel posible en NoFap en 90 días. Seguramente conoces el NoFap desde hace bastante tiempo, pero si haces una comparación entre el tiempo que llevas trabajando y los resultados que has tenido, seguramente no haya una correspondencia ideal. Seguramente has intentado aprender durante demasiado tiempo para los resultados que has tenido y lo que se propone este método es cambiar eso. Entonces te pido que durante los siguientes minutos evites cualquier distracción, que pongas este vídeo en pantalla completa y que simplemente atiendas de forma relajada a lo que te voy a exponer. Hemos planteado este curso partiendo de esta pregunta: ¿qué método seguir para aprender cualquier cosa? Evidentemente, cada tópico, cada asignatura, cada tema distinto tendrá un proceso de aprendizaje específico, pero hay una serie de claves que son esenciales para cualquier método de aprendizaje y cuando esas claves se dan juntas, el aprendizaje es inevitable. Esos 4 elementos empezarían por el elemento de la teoría. Obviamente, sin un conocimiento nuevo que sea diferente al conocimiento previo que se tenía, es imposible aprender nada. Durante esta presentación voy a hacer una comparación entre lo que estamos intentando hacer nosotros, intentando ser expertos en NoFap, y lo que pudiera intentar conseguir, por ejemplo, un estudiante de inglés, por ejemplo. Entonces, este estudiante de inglés tendría que estar expuesto a conocimiento nuevo, conocimiento de una lengua que no conoce. Debería estudiar, debería interiorizar una serie de datos acerca de la materia que quiere conocer, en este caso el inglés. Nosotros en el curso basamos este pilar del aprendizaje en videolecciones que se parecen mucho a lo que estás viendo ahora mismo, pero obviamente de nivel más avanzado y de temas más particulares. Pero también ese estudiante de lengua tendría que repasar el conocimiento previo para que no se pierda, para que esté constantemente actualizándose. Esto es lo que en NoFap llamamos artículos de reinicio, que seguramente habrás oído nombrar en algún vídeo sobre Sorin Eagle. La gente se cree que me refiero a una serie de artículos en concreto, pero la verdad es que Sorin Eagle habla en general. Sin embargo, nosotros para este programa hemos recopilado una base de datos de cientos de artículos que tú vas a poder leer y releer sencillamente para repasar conocimiento previo o para estudiar por tu cuenta. Un segundo método obviamente sería la práctica. En el aprendizaje de idioma normalmente se utilizan 2 manuales, uno de teoría y otro de práctica. Con el NoFap es lo mismo. De nada sirve adquirir información nueva si no se pone en práctica. Yo distingo 3 tipos de práctica. La primera es la práctica directa, es decir, toda esa serie de ejercicios que si tú no estuvieses aprendiendo esa nueva habilidad no te plantearías hacer. Por ejemplo, ejercicios de gramática sería impensable que una persona los hiciese si no está aprendiendo una lengua. Pero otra cosa que me parece tan importante o más es la práctica indirecta, es decir, cómo nosotros adaptamos todo el resto de cosas que estamos haciendo durante nuestro día a día para seguir aprendiendo esa nueva disciplina sin practicarla directamente. En el ejemplo que estoy siguiendo de un estudiante de lengua, pues esa persona podría elegir, si está aprendiendo francés, podría elegir ver series únicamente en idioma francés. Es decir, una actividad que estaría haciendo de todas formas, que es ver series de televisión, pasaría a integrarlas en su práctica indirecta, eligiendo el idioma francés. De esta manera, haciendo algo que ya estaría haciendo realmente, aunque no aprendiese francés, está mejorando su nivel de francés. Y un tercer tipo de práctica, aunque indirectamente toda práctica puede renovar nuestro compromiso con el aprendizaje, son prácticas que están enfocadas específicamente en renovar el compromiso, es decir, en volver a hacer presente aquello que nosotros vimos en aquella disciplina y que nos hizo querer aprenderla. En este caso es que tú vuelvas a ver
que el nofap es la manera más efectiva de desarrollar tu masculinidad o desarrollarte como hombre o emprender un camino de crecimiento personal. Hay pocas herramientas que te den tanto haciendo tan poco. En el caso del aprendizaje de lenguas, pues esta práctica podría basarse en, si un estudiante está aprendiendo francés, por ejemplo, documentarse sobre cómo es la vida en Francia. Digamos que el motivo que hizo a este estudiante querer aprender francés era algún día mudarse a vivir a Francia, y entonces cuando nosotros vemos un documental sobre la vida allí, va a renovar nuestro compromiso acerca de estudiar francés. El tercer elemento sería el blindaje, que a veces también llamamos lavado de cerebro. El blindaje significa blindarte, evitar que las excusas, la tentación de rendirte, las influencias externas nos desvíen de nuestro camino de aprendizaje. Obviamente, si en nuestro ejemplo este estudiante francés es una persona joven o es una persona perezosa, va a tener cientos de excusas para rendirse, que quizás es demasiado difícil, que nadie le apoya, que los materiales son caros, que no tiene tiempo. Va a tener tentaciones de rendirse cuando se tope con alguna dificultad mayor de la que él esperaba, y también va a tener influencias externas, personas que a lo mejor le van a decir que el inglés es una lengua más útil, por ejemplo, o que debería centrarse en estudiar ingeniería o ciencias. Por otro lado, también están los malos hábitos. Los malos hábitos son todos aquellos hábitos que nos desvían de nuestro camino. En lo que hoy en día es muy común es, por ejemplo, que los jóvenes pasen horas jugando a videojuegos diariamente o en redes sociales. Todo eso es tiempo que no está aportando para nada en el aprendizaje de esa habilidad que queremos adquirir, y si nosotros logramos integrar el blindaje en nuestro aprendizaje, vamos a evitar todos estos elementos que nos desvían del camino. Y el cuarto elemento del aprendizaje acelerado o integral sería la comunidad. Se aprende muchísimo más rápido con un grupo de personas que tengan los mismos objetivos que tú, porque nosotros hemos evolucionado para desarrollarnos y aprender interactuando con otras personas, no delante de libros. También se crea un sentimiento de lealtad que hace que en los momentos malos, tanto los nuestros como los de los demás, se vuelvan a afianzar esas relaciones y se evite que las personas que están a punto de descolgarse o están a punto, en este caso, de recaer o de abandonar, renueven su compromiso. Se crea esa red de apoyo y además se da un aprendizaje común, porque cada una de las personas que integra esa comunidad viene con su propia experiencia, viene con su propio punto de vista y a veces viene con información que ni siquiera yo en este caso tengo. Yo he aprendido muchísimo de la gente con la que he hecho los retos de NoFap, he intentado integrar ese nuevo conocimiento en este método, pero seguramente las nuevas personas que se animen a desarrollar el método con nosotros, pues también nos puedan aportar nuevo conocimiento y que aprendamos todos. Ahora bien, incluso aun teniendo estos 4 elementos, eso no te garantiza que vayas a aprender de forma acelerada, de forma integral, ni siquiera que vayas a aprender algo. Porque imagínate que tú tienes toda la teoría disponible, pero no sabes por dónde empezar. Tienes varios manuales, ¿cuál es el mejor para empezar desde cero? O si ya tienes un nivel intermedio, ¿por cuál deberías empezar? ¿Cuál deberías descartar? ¿En qué orden seguir esos manuales? Bueno, por eso este método se llama así. Se llama método porque método etimológicamente quiere decir camino. Lo que hemos intentado aquí es trazar un camino paso a paso que tú puedas seguir integrando estos 4 pilares del aprendimiento acelerado. Como ves, tenemos programadas todas las lecciones, todos los contenidos, todos los ejercicios día a día. Tenemos una plataforma educativa donde tú vas a ir recibiendo progresivamente los contenidos, donde no vas a tener una inmensidad de conocimiento accesible sin saber por dónde empezar, sino que día a día se van desbloqueando nuevas lecciones, nuevos ejercicios. Incluso si tú no has podido seguir las lecciones, pues tienes tiempo de reengancharte repasando ese día
donde tú las lecciones no las has podido realmente estudiar y al día siguiente se te envía el material que te corresponda. ¿Ese material de qué tipo es? Pues en primer lugar son videolecciones, como te he dicho, parecidas a lo que estamos viendo aquí. Son en realidad clases largas y profundas. Es básicamente como asistir a una clase online. Y para integrarlo en el método, lo que hemos hecho es partir de un conocimiento básico, un conocimiento que creemos que es esencial para cualquiera que empiece el reto, y luego, conforme avanzan los días y llega al final del reto, ya empezamos a tratar contenido auxiliar. ¿Por qué digo esto? Porque veo muchas personas que empiezan el reto y quieren llegar a los 20-30 días cuando no dominan cuestiones esenciales, como puede ser los ejercicios de meditación o de respiración, o cómo aplicar el frío para evitar recaídas. Y sin embargo, ya están interesados en cómo, por ejemplo, aprender a seducir, cuando eso es una habilidad avanzada. Aprender a seducir es una habilidad que uno tiene que empezar a integrar en su método de crecimiento mucho más adelante. Por lo menos tiene que ser después de aprender a meditar y lo que para nosotros son los conocimientos esenciales de evitar fatiga mental, por ejemplo, de integrar el orden en tu vida y la disciplina. Además, esos artículos de reinicio, aunque tenemos una base de datos que está disponible para que voluntariamente y de forma extra, como material de estudio extra, todos podáis acceder, también los vamos a ir liberando diariamente para que tú no tengas una cantidad abrumadora de información y no sepas por dónde empezar, sino que normalmente añadimos este tipo de contenido porque a veces las personas prefieren el formato de la lectura en lugar de una lección en vídeo, lo cual se comprende perfectamente. Y entonces a cada lección, a cada día le vamos a añadir, le vamos a adjuntar 1 o 2 artículos de reinicio para que podáis complementar la lectura y sobre todo repasar los datos de las sesiones anteriores. Vamos a tener además ejercicios prácticos que normalmente son talleres, no son presenciales ni es necesario hacerlos a una hora determinada, sí que hay que hacerlo dentro del plazo diario, por lo cual este método exige que tengas un mínimo de tiempo al día, no demasiado, pero lo suficiente como para ver algunas de las lecciones. Las lecciones en vídeo no son diarias porque entiendo que son largas y entonces no todo el mundo tiene 2 horas al día para dedicarle a esto. Se trata de un método que puede seguir todo el mundo, pero aún así sí que hace falta tener un tiempo para uno mismo de unos 15-20 minutos donde pueda hacer estos ejercicios prácticos. Son talleres donde explico de forma más práctica aquello que de forma teórica resulta muy difícil entender. Por ejemplo, los ejercicios Kegel, los ejercicios de respiración, por ejemplo, hace falta que haya una especie de guía práctica, no solamente leer las instrucciones. También hay talleres para cómo integrar el NoFap en tu vida, es decir, cómo adaptarnos a todas esas situaciones que nos surgen durante el día y verlas desde la óptica de que estamos dentro de un compromiso de 90 días y que estamos en un camino de desarrollo personal, y sobre todo ejercicios que te van a hacer, como he dicho antes, renovar tu compromiso. Esto quiere decir que tú puedas volver a ver aquello que viste en el día 1, que la motivación no vaya de arriba para abajo y vaya decayendo conforme avanza el reto, sino que vuelvas a tener la motivación del primer día, en el día 7º o en el 22º. Y por último, está pensado este método para completar un lavado de cerebro. Ya he hablado antes del blindaje, vamos a intentar darte todas las herramientas para que tú te puedas blindar de aquellas cosas que te distraen del reto, que te hacen recaer, desde pornografía, redes sociales, malas influencias, malas amistades, pero también el lavado de cerebro consiste en prácticas diarias donde vamos a, digamos, inyectarnos información nueva. De hecho, para las personas que están haciendo el reto, vamos a poner disponibles la mayoría de mis vídeos en formato audio
para que vosotros podáis acceder a esa base de datos y podáis, mientras estáis haciendo cualquier cosa en casa o por la calle, podáis repasar todas las lecciones en audio. ¿Por qué creo que va a ser muy útil este método? Y es porque la mayoría de la gente, como no sigue ningún método, a lo mejor tiene una habilidad bien desarrollada que le permite aguantar 7 días o 20 o 30, pero luego recaen por absolutas tonterías que tendrían que tener dominadas en los primeros días del reto. Por ejemplo, ¿cuántas veces ha ocurrido, te habrá pasado a ti o has visto a otra persona que estaba haciendo el reto, que recae porque alguien le ha enviado una imagen erótica en una red social? Bueno, pues si lo hubieses hecho bien y te hubieses blindado contra eso, te habrías evitado esa recaída. Lo mismo con las fantasías sexuales. Las fantasías sexuales normalmente producen un patrón donde tú luchas contra esa tentación, pero como no ves ninguna salida, no tienes ninguna herramienta, al final te vence. Nosotros tenemos un taller donde enseñamos cómo bloquear las fantasías sexuales para matarlas al principio, que es cuando es más fácil luchar contra ellas. Entonces espero que te haya abierto el apetito esta introducción al curso. Si todavía no estás dentro, te dejo el link de acceso en la descripción y te animo a que te plantees seriamente hacerlo, porque el tiempo no se puede comprar y no se puede recuperar. Es decir, si tú puedes aprender en 90 días lo que a la mayoría de personas les cuesta años aprender, creo que esta es una grandísima oportunidad.